Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos 3 casos diferentes de personas que desaparecieron y reaparecieron más tarde de maneras totalmente inesperadas. La primera historia de todas estas es bastante larga y el resto son más cortas porque son más fáciles de explicar, pero el primer caso que les voy a contar es increíble, por varias razones. Más que nada porque nos explica cómo hizo para desaparecer durante tanto tiempo sin que nadie reportase que no se había ido a ninguna parte, pero bueno, voy a dejar de hablar. Acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Comencemos. Él es John Darwin. Nació el 14 de agosto de 1950 en Hartlepool, condado de Durham. Asistió al St. Francis Grammar School y al De La Salle College, donde estudió biología y química. El 22 de diciembre de 1973, John se casó con Anne Stephenson. Desde entonces, John enseñó ciencias y matemáticas durante 18 años antes de irse a Berkeley. Más tarde se convirtió en oficial de prisiones en la prisión de Holme House. Además, John y su esposa tenían un negocio de alquiler de camas en Durham. Y para diciembre del 2000 la pareja había adquirido una gran deuda por comprar 2 casas. Además, tenían 2 hijos llamados Mary y Anthony Darwin. Y con esto dicho, pasemos entonces al día de los hechos, que es el 21 de marzo del 2002. John se encontraba en Seaton Carew haciendo kayak, cuando de repente desapareció. En ese lugar practicando kayak fue la última vez que se lo vio durante muchísimos años. El mismo día fue reportado como desaparecido cuando no se presentó a trabajar ni tampoco a su casa, y al día siguiente la policía encontró su remo y su kayak en el mismo lugar donde había desaparecido. El único problema dentro de todo esto es que en realidad en este lugar no era común que de repente ocurrieran accidentes mientras la gente hacía este tipo de cosas. No parecía algo común, no parecía algo posible en realidad. Entonces los investigadores no lograban procesar, no lograban explicarse qué había pasado. Debido a que jamás se encontró su cuerpo, se lo presumió como muerto durante el resto de los años que duró este caso. Y su familia tuvo que volver poco a poco a la normalidad sin saber que todo esto en realidad era una vil mentira. En el 2003 la familia logró conseguir un certificado de defunción para John Darwin, el cual le permitió finalmente a su esposa cobrar el seguro de vida que tanto le correspondía. Y la suma total de este seguro de vida superaba el costo de la casa que tenían en ese momento, que era de 130.000 libras. Unos años más tarde, en el 2007, la policía inició una investigación, ya que hubo un detalle un tanto interesante. Una compañera de trabajo de Anne la había escuchado hablar por teléfono con alguien que parecía su esposo, y se lo notificó a la policía, lo cual junto con otras cosas les pareció sospechoso y comenzaron a investigarla. Pero lo más extraño de todo el caso fue lo que pasó el 1 de diciembre del 2007, cuando John Darwin se presentó en una estación de policía afirmando que no tenía memoria de los últimos años de su vida. Su esposa Anne para ese momento ya había vendido todas sus propiedades y se había mudado a Panamá 3 meses antes de esta reaparición. Cuando le contaron, supuestamente su reacción fue de mucha sorpresa, pero a los investigadores algo no les cerraba. Durante los últimos años los comportamientos de Anne habían sido muy sospechosos, y encima de eso la manera en la cual había desaparecido este hombre era muy fuera de lo común. Por lo tanto, la investigación siguió un poco más. Pero lo peor de todo eran las cosas que habían pasado durante esos últimos años. Como por ejemplo, en mayo del 2015 un hombre llamado Matt Otty dijo haber visto a John Darwin, pero con el nombre de John Williams, en un lago cerca de Penzance, Cornwall. En marzo del 2006, Darwin mismo, con su nombre y todo, firmó una objeción contra una obra de construcción de un vecino suyo. Además, Anne había estado mandando dinero a otros países, lo cual lo hacía muy extraño, ya que ¿a quién le estaba mandando dinero? La historia de esta familia se deshizo completamente después de que el Daily Mirror publicara una foto de ellos tomada en Panamá en el 2006. Es decir, los dos estaban juntos en Panamá, un año antes de que Darwin se presentara solo en la comisaría a decir que no tenía ninguna memoria
de los años anteriores. La fotografía fue descubierta cuando una persona buscó las palabras Sean, Anne y Panamá en Google. La foto había aparecido en el sitio web movetopanama.com, la cual más tarde fue reportada a la policía para investigación. Y Anne confirmó que la fotografía era justamente de Sean, diciendo lo siguiente: sí, es él, mis hijos nunca me perdonarán. Evidentemente, la esposa de Sean sabía todo lo que estaba pasando durante todo ese tiempo, así que Sean fue arrestado. La investigación policial descubrió que Sean había estado usando un pasaporte falso con el nombre de Sean James, una identidad que por cierto había pertenecido a un bebé de Sutherland que había muerto en 1950. Y al examinar este pasaporte falso se descubrió que Sean había estado viajando los últimos 5 años a Panamá, ida y vuelta. Los hijos a todo esto no sabían nada, pero estaban contentos de que su padre regresara. El tema es que una vez que se desarrolló la historia, ambos declararon que se sentían estafados y que no querían ver más a sus padres, ya que en todo ese tiempo ambos estuvieron buscándolo sin saber que él seguía vivo. Pensaron que estaba muerto, pensaron que no volverían a ver a su padre nunca más, aunque todo esto era una gran mentira. Pero entonces, ¿qué pasó realmente durante esos 5 años y en dónde estuvo Sean todo ese tiempo? Resulta ser que John Darwin nunca desapareció, claramente. En realidad, se quedó muy cerca de su casa y en constante contacto con su esposa, a pesar de que ella dijo varias veces que en realidad no lo estaba haciendo a propósito, sino que más bien su esposo planeó todo y ella simplemente tuvo que seguirle el juego. Después de su desaparición vivió un tiempo en la habitación contigua a la casa familiar. Luego de eso se mudó en secreto junto con su esposa Anne en febrero del 2003. En algún momento dentro de todo esto pasó algo que es increíblemente curioso. Y es que un vecino vio a John, lo reconoció y le preguntó si no debería estar desaparecido. A lo que John le respondió: no le cuentes a nadie. Y el vecino simplemente no hizo nada, no le contó a nadie, porque en sus palabras no quería involucrarse. En 2004 los Darwin decidieron mudarse juntos al extranjero, y es entonces que John Darwin solicita y consigue un pasaporte con el nombre falso de Sean James, pero usando la verdadera dirección de su casa. Y en noviembre del 2004 ambos con pasaportes visitaron Chipre para investigar la compra de propiedades allí. Se dice que Darwin pasó la mayor parte de su tiempo en internet, donde de hecho empezó a hablar con una mujer en Kansas, Estados Unidos, y la fue a visitar. Acá en realidad no hay ningún problema porque la mujer probablemente no sabía que estaba desaparecido, ya que vivía en Estados Unidos, pero igual. Desde entonces John Darwin volvió a Inglaterra y se quedó viendo qué podía comprar a continuación. En marzo del 2007 la pareja regresó a Panamá y formó una empresa llamada Howard Properties para comprar un departamento de 2 habitaciones en El Dorado por 50.000 libras. Al mismo tiempo vendieron las 2 casas que tenían en Inglaterra y ese producto se transfirió a una cuenta en Panamá. En mayo de ese año la pareja compró una propiedad por 200.000 libras en el pueblo de Escobal, Colón, en Panamá. Todo esto fue con la intención de construir un hotel. Es decir, estaban intentando construir una nueva vida para quedarse a vivir en Panamá. En julio del 2007 ambos viajaron a Panamá y se quedaron durante 6 meses ahí. Y finalmente, el 30 de noviembre del 2007, Anne le compró un boleto de vuelo a su esposo porque él decía que extrañaba a sus hijos. Por supuesto que una vez que se descubrió todo esto, ambos fueron a juicio por estafa, por fingir la muerte de John para obtener el seguro de vida y mentirle a la policía diciendo que John tenía amnesia, a pesar de que se dejó ver por personas que ya lo conocían y a pesar de que en realidad ni siquiera se fue de su barrio durante un buen tiempo. Entonces, el 23 de julio del 2008, John Darwin y Anne Darwin fueron condenados por fraude. Por su lado, John enfrentó un cargo adicional por su pasaporte falso y fue sentenciado a 6 años y 3 meses de prisión, mientras que Anne Darwin, quien fue descrita por la policía como una mentirosa compulsiva, fue condenada a 6 años y 6 meses. Ambos intentaron apelar su sentencia, pero los dos fueron denegados. Pasados unos años, en el 2011, ambos fueron puestos en libertad condicional. Durante los siguientes años intentó recuperar todo esto que habían gastado en propiedades, en viajes, etc., hasta que en 2015 finalmente la pareja ya no tenía activos de los cuales sacar. Finalmente, en total se recuperaron alrededor de 541.000 libras. Así que no solamente pagaron con la cárcel, sino que además se recuperó toda esa plata que habían estafado. Esta joven que ven acá es Natasha Ryan y su historia es bastante simple. El 31 de agosto de 1998, después de que su madre la dejó en la escuela, ella
desapareció. Se denunció la desaparición, se la buscó por todas partes, hubo grupos de policías, grupos de voluntarios buscándola en todos lados, pero nunca se la encontró. 2 años después de su desaparición, la policía y los voluntarios locales del Servicio de Emergencia del Estado realizaron nuevamente una búsqueda extensa y exhaustiva por ella y otras 3 chicas desaparecidas. Todo esto en realidad formaba parte de una investigación por un asesino en serie. Es decir, en ese caso ya no se creía que ella hubiese desaparecido por su cuenta, sino que la única opción que quedaba en ese momento era este asesino que estaba por esa zona. Como no se la encontró en ese momento ni tampoco había pistas de dónde podía haber ido, se la consideró víctima del asesino en serie de Rockhampton, Leonard Fraser. Ella se volvió parte de la lista de posibles víctimas de este hombre. Lo increíble es que la familia nunca la dejó de buscar y la respuesta era muy obvia. En el mes anterior a esta desaparición, Ryan ya se había escapado una vez con ayuda de su novio Scott Black. En ese incidente en particular la habían encontrado 2 días después. Y es por esto que se comenzó a sospechar de que él tuviese algo que ver con su desaparición, más allá de si la había ayudado o si él era el culpable de esta. Black se tuvo que enfrentar a la Corte de Magistrados de Rockhampton en noviembre de 1999, donde se declaró culpable de obstrucción deliberada de la policía después de haber dicho a los oficiales que no conocía el paradero de Ryan. Lamentablemente, como no había pistas de dónde estaba, la familia consideró que esta segunda vez no había sido a propósito y que ella ya estaba muerta. Así que se celebró un servicio conmemorativo en el 2001 en Queensland para su cumpleaños número 17. Para este punto, la familia definitivamente pensaba que ella no volvería y se concentraron en que este asesino serial que habían descubierto era más que probablemente el culpable de esta desaparición. Así que el 11 de abril del 2003, en el juicio por asesinato de Leonard Fraser en Brisbane, el fiscal de policía Paul Rutledge informó que en realidad Leonard no era el culpable de la muerte de Ryan. A todo esto, la familia no sabía nada de la investigación que se estaba haciendo detrás o de los descubrimientos que habían hecho. Resulta ser que la policía allanó una casa en North Rockhampton la noche del 10 de abril del 2003, es decir, el día anterior al juicio, y encontraron a Natasha Ryan con vida. Lo increíble es que estaba en un armario. Se descubrió que en realidad ella había estado viviendo con su novio Scott Black desde que desapareció el 31 de agosto de 1998. La mayor parte del tiempo que estuvo desaparecida, Ryan había estado viviendo en Queensland y se mudó a Rockhampton junto con su novio después de que él fue transferido por trabajo. A partir de ese momento fue conocida como la chica del armario. Es decir, en las noticias se hizo creer que ella estuvo la mayor parte de ese tiempo dentro de un armario, como si estuviese captiva. Pero en realidad solamente se escondía ahí cuando llegaban visitas. El resto del tiempo se paseaba por la casa como si nada pasara, evidentemente con las cortinas cerradas, pero de todos modos estaba ahí como si nunca hubiese desaparecido. Lo que sí, no salía a la luz del día, sino que más bien intentaba salir por la noche y pocas veces. Por su parte, el juicio de Fraser siguió porque, más allá de que no fuese el culpable de la desaparición de Ryan, aún así sí era un asesino serial. Ryan misma tuvo que asistir a este juicio para contestar preguntas y aclarar que en realidad no lo conocía, que nunca lo había visto y que no tenía nada que ver con su desaparición. En 2006, Ryan fue declarada culpable de provocar una investigación policial falsa y fue multada con $1000. En un momento se intentó que ella pagase su investigación policial, pero se determinó que no podía, que no tenía los medios para hacer tal cosa. Esta había salido unos $151.000 y claramente ella no tenía el dinero ni los recursos para costear tal cosa. Por su parte, su novio fue multado por $3000 y también se le ordenó pagar $16.000 por la investigación. Y finalmente tenemos el caso de Carlos Sánchez Ortiz de Salazar. Él era un ciudadano español de 26 años al momento de la desaparición. Según la gente que lo conocía en ese entonces, el joven parecía estar en un gran momento de su vida. Vivía en Sevilla, España, y estaba licenciado en medicina. También tenía un título en psicología y hablaba múltiples idiomas. Es decir, tenía un futuro muy prometedor a los ojos de cualquiera. Pero un día de 1996, esta persona se fue. Durante los 2 primeros años él no desapareció, siguió teniendo contacto con sus padres hasta el 13 de abril de 1998. En ese momento ellos decidieron poner una denuncia de desaparición porque su hijo simplemente no les contestaba, no sabían dónde se encontraba. Desde ese momento no recibieron ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje, absolutamente ninguna pista
de dónde se podía haber ido. Pasaron muchos años y la familia jamás descubrió qué le había pasado, a pesar de que intentaron buscarlo por todas partes. En 2009, ya pasados varios años y completamente cansados, los padres de este hombre decidieron hacer los trámites para declararlo una persona fallecida. Pero fue recién en el 2015 que su hermana Olga recibe una llamada muy importante. El presidente de la asociación SOS Desaparecidos le dijo que ese joven, su hermano que había escapado con 26 años de su casa sin decirle a nadie, estaba vivo. Resulta que un grupo de recolectores de hongos estaban en el bosque buscando justamente hongos comestibles cuando se encontraron con un montón de basura que pensaron que era de acampantes, hasta que decidieron seguir el rastro y descubrieron algo completamente impactante. Frente a ellos apareció un pequeño y precario campamento. Estaba rodeado de botellas vacías dispuestas para recoger agua de lluvia, y en el centro colgaba una gran lona que hacía de refugio. Y de pronto, mientras exploraban este campamento, apareció un hombre completamente sucio y con una gran barba. En ese momento ellos se sobresaltaron porque no sabían quién era y no sabían si era peligroso o no, así que salieron corriendo a buscar ayuda. Este bosque era en la Toscana italiana, por lo cual los que acudieron a este lugar fueron la policía italiana. Ellos le preguntaron quién era y este hombre mostró su pasaporte ya caducado y 2 carnets de la Universidad de Sevilla, lo cual mostraba que estaba licenciado en medicina. Él no permitió que lo fotografiaran, pero sí permitió que le sacaran fotos a la documentación. Y también les dijo que como lo habían descubierto, él debía escapar. Una de las personas que leyó esta noticia se contactó con SOS Desaparecidos y comenzaron a buscarlo otra vez. Se contactaron con la familia y ellos viajaron hasta Italia para confirmar la documentación. Todo concordaba, no solamente las fotos en los documentos, no solamente lo que era la universidad y que se hubiese licenciado en ella, sino que también su descripción física era la de este joven. Sin embargo, no hubo ninguna reunión. En ese momento en el cual fue encontrado, Carlos expresó que no quería ver a nadie, que no quería tener contacto con ellos y que no quería ver a su familia. Así que abandonó el bosque y se fue. Nadie sabe dónde está a día de hoy y la única razón por la cual está en este video es porque se lo encontró. Dentro de todo sí pasó eso, pero la verdad es que está por su cuenta. Se fue por su cuenta, no quiere saber nada y por lo tanto no está realmente desaparecido. Un tiempo después se supo que Carlos sufría de una grave depresión. Según se cree, esto impedía que él pudiese disfrutar de los logros que había conseguido y justamente fue lo que le impulsó a querer irse. Él nunca le había contado nada de eso a su familia. Nadie sabía que tenía depresión. Evidentemente ellos lo buscaron en todas partes hasta que se encontró esta noticia. E incluso después de esto, después de que dijo él mismo que se iba, hay gente que prometió seguir buscándolo allá en Italia. El único problema es que él en realidad no quiere volver y que simplemente se fue y la familia lamentablemente tuvo que aceptarlo. De igual manera es el único que no estafó a nadie y que simplemente se fue, que tenía la edad para irse y simplemente decidió hacerlo. Aunque algunas personas dirán que también, como en el caso anterior, debería pagar un poco por lo que hizo por esto de la búsqueda que se tuvo que realizar, pero aún así probablemente nunca lo encuentren, así que no creo que vaya a pagar. Pero bueno, acá se termina el video, espero que les haya gustado. No hubo nada feo en este video, simplemente gente muy rara. Y quiero decir que la razón por la cual la primera historia tiene más información que el resto es porque tiene un documental, porque la gente se prestó a dar información, porque la esposa de Darwin salió a explicar todo. Entonces podemos hablar un poco más en profundidad al respecto. Y de hecho, esa historia contaría para un video de 25 minutos más o menos, así que si quieren que lo haga completo, díganmelo, que tengo el guión casi listo. Ya saben que me pueden recomendar más historias abajo en los comentarios o en mi mail que está ahí en la descripción. Y sin nada más, acá se termina el video. Mi gata está ahí. Ja, ahí está. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.